Mi abuela siempre ha sido una mujer fuerte, luchadora y ejemplar, quien tuvo que pasar por muchos sinsabores de la vida para lograr ser quien es hoy en día. Su historia comienza cuando era una niña, siendo de los menores entre sus 17 hermanos y sintiéndose mayor que muchos. Mi abuela es santandereana, más exactamente de Betulia, conocida como la Niña Blanca de Santander. En su niñez siempre tuvo todo lo que pudo desear. Padres que se amaban, una familia grande y unida y siempre comida en su plato. Pero conforme fue creciendo se dio cuenta de que la vida no era como sus padres le habían enseñado en su niñez y que todo que ella tenía debía trabajarse y mantener un hogar estable no era siempre color de rosas. A sus 16 años, mi abuela seguía en el bachillerato cursando uno de los cursos que siempre me recalca que fue muy importante para ella, mecanografía, pues era una clase que solo estaba disponible para niñas de 11 grado, pero ella vivía fascinada por esto. Entonces escribía las letras del teclado en un papel y se lo aprendió y mejoró de tal manera que un día se presentó en el curso y le permitieron cursarlo con las niñas mayores. Luego ella quería casarse con su novio del momento, quien le doblaba la edad pero la hacía muy feliz. Estaba muy enamorada. Se casaron y en muy poco tiempo tuvieron a su primera hija, mi tía Gloria. Cabe mencionar que su esposo trabajaba en una firma y estaba encargado de la parte financiera, mientras que mi abuela solo se dedicaba a ser ama de casa. Un año pasó y ya tenía una hija y otra en camino, cuando unos hombres tocaron a la puerta de su casa y le informaron que su esposo, de apenas un año, se había suicidado en su oficina con un tiro en la sien. Mi abuela quedó devastada, no podía creer aquello que le estaban contando. ¿Cómo era posible? En verdad no lo sabía, ni sabía que lo había llevado a hacerlo, pues nunca hablaban sobre su trabajo. Así, el lío fue tan grande que perdió todo lo que tenía y debió mudarse de nuevo con sus padres. Luego, el abogado del caso de su difunto esposo empezó a visitarla con fines relacionados a su muerte y se enamoró perdidamente de ella. Mi abuela, quien a pesar de no superar a su difunto esposo, despertó un interés en él también. Después de un tiempo se casaron y tuvieron 3 hijos más y siguieron viviendo en Santander. Luego, aproximadamente en 1957, para fines de la época de la violencia tan terrible que atravesaba Colombia, la finca en la que vivía toda la familia fue saqueada. Los ayudantes fueron asesinados y mi abuela tuvo que huir con sus hijos, estando embarazada en el momento, para que no los violaran y mataran a todos. Todo esto ocurrió porque la economía del país se encontraba en un momento terrible y la gente estaba hambrienta. Ellos eran un blanco fácil, una familia adinerada en una finca grande, nadie sabría qué pasó, pero se equivocaron, pues mi abuela sí supo. Así, huyeron a Bogotá en búsqueda de una nueva vida y un nuevo comienzo. Pero la situación en Bogotá era compleja, eran épocas de saqueos y crímenes en todo lugar y la gente siempre estaba buscando algo para destruir. Mi abuela vivía con miedo de que le hicieran daño a sus hijos o a su esposo, quien desesperadamente rondaba las calles buscando trabajo como abogado en la ciudad. Asimismo, encontró refugio en la oración. Su religión fue su templo y fue aquello que, según cuenta mi abuela, la mantuvo con la cabeza en alto y la fe intacta de que su condición actual iba a mejorar. Tiempo después, ya habiendo superado todos los problemas económicos y el trauma que lo llevó a huir, empezaron a notar cambios en el país, cambios en la economía, la política y la educación. Mi abuela notaba cómo sus hijos tenían intereses que ella nunca había imaginado, como ser psicólogos, ser maestros de álgebra y física. Y así, cuando ella solo pensaba en su curso de mecanografía, que en ese entonces le permitía ganar un salario mínimo para aportar comida al hogar, pensaba, yo también fui joven y tuve mucho potencial, ¿por qué no lo aproveché? El progreso del siglo XX la impactaba de maneras increíbles. Con el paso del tiempo, sus hijos crecieron y se fueron de casa a estudiar, y ella, junto con su esposo e hijo menor, quien es mi papá, se mudaron a Santa Marta por una gran oferta de trabajo. Las acciones de mi abuela siempre fueron bien intencionadas, siempre quiso proteger su hogar sobre todo lo demás y siempre pensó en cómo mejorar su calidad de vida aunque tuviera que trabajar muy duro. Aún así, un momento que la puso muy nerviosa fue cuando huyó de la finca con los niños, pues pudo haber sido asesinada y violada por aquellos hombres que entraron a su hogar y la persiguieron por horas. Tal vez fue una locura huir de esa manera, pero ¿qué más podría haber hecho? Era una mujer embarazada con 4 niños que dependían de ella, así que para mí fue una heroína. Creo que si en épocas de la violencia en Colombia el gobierno hubiera tenido bases más sólidas y hubiera estado más presente para sus ciudadanos, nada de esto hubiera pasado. Por eso, desde mi perspectiva, lo más importante es tomar buenas decisiones en cuanto a aquellas personas que escogemos para ser líderes de nuestro país, pues tienen un gran impacto en nuestras vidas y en momentos sociales e históricos de este.